qué es la obesidad, ¿no? Porque parece muy fácil de definir, pero no lo es. No, de hecho, a día de hoy no existe una definición universalmente aceptada de obesidad. Es decir, casi todos los asociaciones médicos han llegado a la conclusión de que es una enfermedad crónica, multifactorial y multicausal que se caracteriza por un exceso de acúmulo de grasa, en este caso vamos a hablar de tejido adiposo más propiamente, que se relaciona con afectación de la salud, llevando a un mayor riesgo del desarrollo de enfermedades y mortalidad. Es decir, entiendo por tu definición que puede ser o puede ser considerada tanto un factor de riesgo como una enfermedad o incluso una condición, ¿no? Esas tres cosas. Claro, digamos que ahí está el kit de la cuestión, que la definición de obesidad como enfermedad sirve a un principio utilitarista. Por ejemplo, para que se entienda claramente esto, el año pasado, sobre marzo, la Comisión Europea aceptó la definición de obesidad como una enfermedad. ¿Qué es lo que permite esto a los países europeos? Empezar a mover políticas sociales a nivel de salud para empezar a atender a pacientes que pueden tener esta problemática, meterlos en los servicios de salud y no esperar a que desarrollen otras patologías para reconocerlo como candidatos a intervenciones que antes estaban vedados para ellas. Y claro, pero el problema en la misma definición es que podemos encontrar gente que llegue a un índice de masa corporal, es decir, una relación de altura con el peso, o a un porcentaje de grasa, normalmente hablamos de más del 25% en hombres y más del 33% en mujeres, pero que sea algo contextual. Por ejemplo, durante la pandemia, en el encierro, hay gente que ha podido, por todo el estrés, todo, engordar, llegar a ese índice de masa corporal de 30 o a ese porcentaje graso, pero no estaríamos hablando de una enfermedad crónica, recidivante, sino estaríamos hablando de una condición. Pese a que ha ya desarrollado normalidades metabólicas como prehipertensión, resistencia a la insulina, pero en este caso sería reversible, no sería una enfermedad crónica. En contraposición con alguien que desde pequeño ha estado en unos niveles mucho mayores de peso corporal y de grasa, y esto no ha hecho más que ir incrementándose a medida que han pasado los años y encontrándose en los 25 o 30 años con una problemática que sí es crónica, que no existe una, por decirlo de una forma, una vuelta a un normopeso, o a una normalidad cuando el porcentaje es graso. No sería un ideal para ningún caso como tratamiento. Sí. Ahora hablaremos de los problemas en la definición y en cómo medimos la obesidad, ¿no? Lo que veo es que, bueno, la métrica o digamos conceptualmente el exceso de adiposidad es lo que más la define, ¿no? Al menos estamos en eso de acuerdo, ¿no? Pero claro, lo que dices es que no se puede hablar de obesidad sino de obesidades. Por ejemplo, hay muchos halterófilos que ganan muchas medallas olímpicas que son obesos realmente, por IMC y por un porcentaje de adiposidad probablemente también, ¿no? Se me vienen a la mente algunos. Sí, los luchadores de sumo también. Claro, son personas enfermas. Una persona que es capaz de levantar 2 veces por encima de la cabeza su peso corporal, ¿debemos decir que son enfermos? Entonces, es difícil, realmente es difícil. Y no podemos hablar de obesidad, sino de obesidades. Es decir, una persona con un índice de masa corporal de 31 que empieza a categorizarse como obesidad es comparable a otra que tenga uno de 51. Deportista, no deportista, obesidad sola, obesidad sarcopénica, que ahora después hablaremos qué es. Entonces, para mí, pues, bueno, el público creo que se debería quedar con el concepto de que la obesidad puede ser una enfermedad, puede ser una condición y es, creo que siempre, un factor de riesgo de desarrollar otros problemas de salud y que en general no es deseable en absoluto, no es algo deseable. No sé si antes en la humanidad pues sí era deseable llegar a un punto de adiposidad más elevado, pero ahora en nuestro contexto seguro que no, a la vista de la evidencia disponible.